¿Por qué te da sueño cuando intentas leer la Biblia? La verdad que el enemigo no quiere que sepas. Estás a punto de descubrir una de las verdades más perturbadoras y ocultas de tu vida diaria. Piénsalo por un instante. Tienes energía para trabajar durante 8 horas seguidas. Tienes energía para ver series durante 3 horas en la madrugada sin parpadear. Tienes energía para deslizar el dedo por la pantalla de tu teléfono viendo videos cortos hasta que el sol comienza a salir. Tu mente está activa, tus ojos están abiertos de par en par, tu cerebro está absorbiendo miles de datos por segundo sin mostrar una sola señal de agotamiento. Pero ocurre un fenómeno extraño, un suceso que desafía toda lógica médica y biológica. El segundo exacto, el instante preciso en el que tomas ese libro, en el que abres la Biblia para leer aunque sea un solo versículo, una pesadez sobrenatural cae sobre ti. Tus párpados de pronto pesan toneladas. Tu mente, que hace unos minutos era una máquina de procesar información, de repente se nubla. Un bostezo incontrolable escapa de tu boca y una voz silenciosa en tu cabeza te susurra que es mejor dejarlo para mañana porque estás demasiado cansado. Déjame decirte algo que te va a helar la sangre. Eso no es cansancio acumulado. Eso no es tu cuerpo pidiendo descanso. Eso es un ataque directo, calculado y milimétricamente diseñado para mantenerte ciego, sordo y desconectado de la única fuente de poder que puede destruir las cadenas que te atan. Hoy voy a descorrer el velo de lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando intentas leer la Biblia. Y te aseguro que después de escuchar esto, jamás volverás a ver el sueño de la misma manera. Durante años fui víctima de esta misma trampa. Me sentaba en mi sillón favorito, con mi taza de café caliente, sintiéndome completamente despierto y vigoroso. Abría las páginas y, como si alguien hubiera inyectado un sedante directamente en mis venas, mis ojos se cerraban. Me sentía culpable, me sentía un mal creyente, pensaba que simplemente no tenía la disciplina suficiente. Pero entonces comencé a investigar. Comencé a analizar no solo la teología, sino la historia profunda, los patrones de comportamiento humano a lo largo de los siglos y la guerra invisible que se libra a nuestro alrededor cada segundo de nuestra existencia. Lo que descubrí me dejó sin aliento y es exactamente lo que te voy a revelar hoy. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, necesitamos hacer un viaje en el tiempo. A lo largo de los siglos, reyes, emperadores y dictadores han gastado fortunas incalculables y ejércitos enteros para destruir este texto. El emperador romano Diocleciano, en el año 303 después de Cristo, emitió un edicto ordenando la destrucción de todas las escrituras cristianas, quemando iglesias enteras con los creyentes y sus rollos sagrados adentro. ¿Por qué un hombre que dominaba el mundo conocido le tenía tanto terror a unos simples escritos? Porque él, al igual que el enemigo de nuestras almas, sabía que en esas palabras hay un poder que trasciende la comprensión humana. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Cuando el enemigo se dio cuenta de que quemar las Biblias no funcionaba porque los mártires la memorizaban y la transmitían de boca en boca, tuvo que cambiar de estrategia. Si no podía destruir el libro, entonces tenía que destruir el deseo del ser humano por leerlo. Tenía que crear una barrera invisible, pero impenetrable entre tus ojos y la verdad. ¿Y qué mejor barrera que el letargo? ¿Qué mejor prisión que el sueño? Piensa en la neurociencia por un momento. Cuando tu cerebro anticipa una recompensa barata, como un video de entretenimiento o un mensaje en redes sociales, libera torrentes de dopamina que te mantienen hiperalerta. El príncipe de la potestad del aire, como lo llama la escritura, ha secuestrado este sistema natural de tu cerebro para mantenerte adicto a lo efímero. Pero cuando vas a la Biblia, donde la recompensa no es un pico de dopamina superficial, sino la transformación eterna de tu espíritu, de repente sientes una resistencia física abrumadora. El apóstol Pablo lo advirtió con una claridad aterradora en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12.
Él escribió de forma contundente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese cansancio repentino que sientes no es tu carne pidiendo dormir. Son esas huestes espirituales operando en tu entorno, creando una atmósfera de pesadez para evitar que accedas a la espada del Espíritu. Porque ellos saben que un creyente que lee, entiende y aplica la palabra es un creyente imposible de manipular, imposible de deprimir e imposible de derrotar. Quiero que te detengas un segundo. Si alguna vez has sentido esta pesadez extrema justo antes de orar o de leer la Escritura, quiero que bajes ahora mismo a la caja de comentarios y escribas la frase «Yo he sentido esa resistencia espiritual». Hazlo ahora, porque al reconocerlo, estás dando el primer paso para romper el ciclo. Escríbelo. Quiero ver cuántos de nosotros hemos estado bajo este mismo ataque sin darnos cuenta, creyendo que era simple fatiga humana. Continuemos, porque lo que viene es aún más denso y misterioso. Existe un concepto en la teología antigua conocido como el letargo del alma. Los primeros padres del desierto, aquellos monjes que se aislaban en el siglo IV para buscar a Dios en la más extrema soledad, documentaron este fenómeno de manera brillante. Ellos lo llamaban asedia. La asedia no era simplemente pereza, era descrita como un demonio del mediodía, una fuerza oscura que atacaba específicamente al creyente cuando estaba a punto de realizar su mayor esfuerzo espiritual. Este demonio inducía un estado de apatía profunda, un sueño pesado, una desesperación sutil que convencía a la mente de que leer o rezar no tenía ningún sentido, o que simplemente podía postergarse para después. El enemigo utiliza la postergación como su arma más afilada. Él no te va a decir que odies la Biblia, él es demasiado astuto para eso. Si él te dijera que odiaras la palabra de Dios, tu espíritu se pondría en alerta y pelearías. En lugar de eso, él te susurra al oído que la ames, pero que la leas mañana. Y mañana te dirá que la leas el fin de semana. Y el fin de semana te dirá que estás muy cansado por el trabajo de la semana y que es mejor empezar el lunes. Es un ciclo de sedación espiritual continua. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 40 y 41, vemos la escena más trágica de este mismo fenómeno. Jesús está en el jardín de Getsemaní, a punto de enfrentar la cruz, el momento de mayor tensión en la historia del universo. Él les pide a sus discípulos más cercanos que velen y oren con él. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. Sus cuerpos físicos no pudieron soportar la intensa presión espiritual del ambiente. Jesús los mira y pronuncia unas palabras que resuenan hasta el día de hoy, diciendo que velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese sueño en Getsemaní no era normal. Era un sueño inducido por la oscuridad, un intento de dejar al Hijo de Dios completamente solo en su angustia. Y es el mismo sueño de Getsemaní el que te ataca a ti hoy en tu habitación. Es una fuerza narcótica espiritual diseñada para mantenerte neutralizado. Pero ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo vencemos esta anestesia espiritual que nos paraliza? Lo primero es entender que estás en un campo de batalla, no en una sala de lectura. Cuando tomas ese libro sagrado, debes hacerlo con la misma actitud de un soldado que toma su arma en medio de una emboscada. No puedes ir a la lectura bíblica buscando relajarte. Tienes que ir buscando revelación, y la revelación requiere un asalto violento contra las fuerzas de las tinieblas. He descubierto secretos milenarios, tácticas específicas de guerra espiritual que bloquean este ataque de cansancio de forma instantánea. Existen métodos precisos para despertar tu espíritu antes de abrir las páginas, formas de orar que desarticulan la atmósfera de pesadez en tu habitación en cuestión de segundos. Pero el nivel de intriga que rodea estas prácticas es profundo, porque han sido ocultadas intencionalmente por siglos para mantener a la Iglesia moderna débil y somnolienta. Si te digo que la forma en que respiras, la forma en que declaras ciertas palabras en voz alta antes de leer y la posición misma de tu cuerpo pueden cambiar por completo tu interacción con el mundo espiritual, tal vez no me creerías. Pero he comprobado cómo vidas enteras han sido transformadas al aplicar estos principios de combate.
Todo este conocimiento, toda esta revelación profunda sobre cómo blindar tu mente y tu espíritu contra la acedia moderna, la tengo guardada para revelarla de manera contundente y extensa. Necesito saber si estás realmente preparado para cruzar esta línea y dejar de ser una víctima del sueño espiritual. Si deseas conocer las tácticas exactas, los versículos de rompimiento y el método paso a paso para destruir la anestesia del enemigo, he preparado una continuación explosiva, un contenido que cambiará tu vida cristiana para siempre. El título de este próximo material es El Código Secreto del Despertar Espiritual, la técnica milenaria para leer la Biblia sin que el enemigo ciegue tu mente. Si realmente quieres que te revele este secreto, si sientes esa necesidad ardiente de salir de ese letargo y tomar el control de tu vida espiritual con un poder que nunca antes habías experimentado, ve ahora mismo a los comentarios y escribe la frase: quiero ver el código secreto del despertar espiritual. Si veo suficientes personas hambrientas por esta verdad, liberaré ese material de inmediato. No dejes que el sueño te gane hoy. Despierta. Si has llegado hasta este punto del relato, significa que tu espíritu está sediento de la verdad absoluta y que te has negado a seguir siendo una víctima pasiva de esta somnolencia inducida. Te prometí revelarte el núcleo del secreto, la estrategia exacta que ha sido silenciada durante siglos y que romperá de manera definitiva esa cadena de letargo que te oprime cada vez que abres tu Biblia. Para entender la solución, primero debemos analizar uno de los cambios históricos más fascinantes y menos discutidos en la historia de la humanidad. Un cambio que el enemigo aprovechó para infiltrarse en nuestra mente. Viajemos mentalmente al siglo IV. En la antigüedad, la lectura silenciosa era un concepto prácticamente inexistente. Cuando las personas leían, lo hacían en voz alta. Las palabras resonaban, vibraban en el aire y creaban una atmósfera física en la habitación. Existe un registro histórico asombroso donde San Agustín describe su profundo desconcierto al observar a San Ambrosio leyendo un texto sin mover los labios ni emitir ningún sonido. Para la mente de la época, leer en silencio era una rareza absoluta, casi una excentricidad incomprensible. A medida que avanzaron los siglos y la lectura silenciosa se convirtió en la norma para la civilización moderna, perdimos una de nuestras armas de guerra espiritual más letales. El apóstol Pablo, guiado por una revelación divina insondable, escribió en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nota que no dice que la fe viene por el simple hecho de pasar la vista sobre unas letras impresas. Dice que viene por el oír. Cuando lees la Biblia en silencio profundo, tu mente, que está sobrecargada por las presiones del día, el estrés laboral y las ansiedades del futuro, se convierte en un campo de juego perfecto para las distracciones y el letargo. El enemigo simplemente arroja un dardo de cansancio sobre tus pensamientos y al no haber una barrera sonora, tu cerebro cede instantáneamente, tus ojos se cierran y el sueño te vence. Pero cuando abres tu boca, cuando tus cuerdas vocales vibran y el sonido de la verdad eterna llena tu habitación, ocurre un fenómeno sísmico en el mundo espiritual. Los demonios de la asedia, esos espíritus del letargo que mencionamos anteriormente, no pueden soportar el sonido de la palabra de Dios siendo declarada por un creyente. La voz activa tu cerebro de una manera completamente diferente, obligando a tu cuerpo a mantenerse en un estado de alerta neurológica y espiritual. Quiero que hagamos un pacto tú y yo en este mismo instante. Si estás dispuesto a cambiar tu forma de combatir, si estás dispuesto a dejar de leer en silencio para comenzar a declarar la escritura como el rugido de un león, ve ahora mismo a la caja de comentarios y escribe con total convicción la frase: mi voz destruye el sueño espiritual. Detente un segundo y escríbelo. Al dejar ese comentario, estás plantando una bandera en tu territorio y avisándole a las tinieblas que tu tiempo de pasividad ha terminado para siempre. La trampa geográfica y la falsa comodidad. Ahora bien, el uso de la voz es solo el primer pilar de esta estrategia milenaria. El segundo elemento es igual de crucial y tiene que ver con la geografía de tu lectura. El enemigo es un maestro de la sutileza. Él sabe que si intentas leer la Biblia acostado en tu cama, arropado con cobijas cálidas, con la luz tenue de tu lámpara de noche, tu biología humana jugará a su favor. Tu cama es un altar diseñado biológicamente para el descanso.
Cuando tu cuerpo toca ese colchón, tu cerebro libera melatonina de forma automática. Intentar tener una batalla espiritual por la revelación de la palabra en el mismo lugar donde tu cuerpo está condicionado para apagarse es una emboscada garantizada. Debes tratar el momento de abrir las escrituras como una audiencia directa con el Creador del universo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, hay un clamor que atraviesa las dimensiones diciendo: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este no es un llamado metafórico, es una instrucción militar. Si el letargo te ataca con furia, levántate físicamente de tu silla. Camina de un lado a otro en tu habitación. Sostén el libro sagrado en tus manos y marcha mientras lees. Al mover tus piernas, estás forzando a tu sistema cardiovascular a bombear sangre oxigenada a tu cerebro, eliminando cualquier posibilidad biológica de somnolencia, mientras tu espíritu se alimenta de fuego puro. He visto a personas que llevaban años sin poder leer más de 2 párrafos sin quedarse dormidas. Transformar su vida entera simplemente levantándose y caminando mientras pronuncian en voz alta los salmos de liberación. Es una táctica brutalmente efectiva porque rompe el hechizo del enemigo desde el plano físico hasta el plano celestial. Hemos desenmascarado la agenda secreta detrás de tu cansancio. Hemos descubierto que ese sueño no es natural, sino una pesadez orquestada desde los reinos de oscuridad para mantenerte ignorante de tu verdadera autoridad. Hemos aprendido que la lectura en voz alta y la postura de combate son los antídotos milenarios contra esta anestesia demoníaca. A partir de hoy, cuando sientas que tus párpados pesan toneladas al abrir la palabra, sonreirás, porque sabrás exactamente lo que está pasando y sabrás exactamente cómo destruirlo. Sin embargo, hay un nivel aún más profundo, una capa de misterio que la inmensa mayoría de los creyentes jamás llega a explorar por miedo o por desconocimiento. Durante mi investigación sobre los ataques espirituales, encontré registros de ciertos versículos específicos que causan terror absoluto en el reino de las tinieblas. Hay una razón por la cual ciertas noches te despiertas de madrugada sin motivo aparente, sintiendo una presencia opresiva en tu habitación. Hay palabras exactas dentro de la Biblia que, si las pronuncias en ese momento preciso de la madrugada, desarticulan cualquier ataque en tu contra y sellan tu hogar con un muro de fuego impenetrable. Pero esta información es tan densa, tan poderosa y tan reveladora que requiere un espacio propio para ser explicada con la profundidad que se merece. He documentado este misterio en un material completamente nuevo y exclusivo. El título de esta investigación es El misterio del versículo prohibido, que los demonios temen escuchar en la madrugada. Este contenido va a llevar tu autoridad a un nivel que jamás imaginaste, revelando qué sucede exactamente a las 3 de la mañana en el mundo espiritual y cuál es el arma secreta que debes utilizar. Si tu sangre está bombeando con fuerza ahora mismo, si sientes esa curiosidad incontrolable y esa necesidad visceral de conocer esta verdad oculta, necesito que me lo demuestres. Ve a la caja de comentarios ahora mismo y escribe la frase "Quiero conocer el versículo prohibido de la madrugada". Si la respuesta es abrumadora y veo que están listos para este nivel de revelación, publicaré ese video de inmediato. La guerra es real, pero las armas ya te han sido entregadas. Mantente despierto, mantente alerta y prepárate, porque lo que viene cambiará tu visión del mundo para siempre.